Sean bienvenidos al Club del Desayuno, episodio número 39, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular. ¿Y qué es cultura popular? Todo aquello que le da sentido a nuestras vidas, pues en lo personal, pero que pues probablemente nunca aporte nada a nuestras vidas profesionales. Mi nombre, como cada semana, sería raro que cambiara, es Hugo Rocha y también me acompaña aquí a mi izquierda el Peter. ¿Cómo andan? Esperemos que estén bien, ya vamos ya para la crisis de los 40 en este podcast, ya está... Ya le van a hacer su chequeo de próstata. Sí, ya está llegando a la mitad de su vida, y pues nos acercamos ya pues al cierre de temporada, ¿no? Ya por el episodio número 50, que pues probablemente nos vean otra vez hasta nuestra puta madre, ya lo descubriremos, sí. Pero bueno, pónganse cómodos, bienvenidos, esperemos que estén bien. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar de un poquito de la historia del cine, de cómo todos los contextos sociales e históricos han ido cambiando las historias que hemos visto en pantallas, porque creo que es momento de preguntarnos, Peter, ahora que sí estamos en una nueva realidad, empezando una década nueva, ¿a qué se perfila el cine en los próximos años, ¿no? Que sin duda alguna lo que estamos viviendo hoy pues va a cambiar todas las cosas. Sí. ¿De qué manera? No sé, a ver a qué conclusión llegamos, pero bueno, antes de eso hay que cotorrear un poquito, Peter, de qué has estado viendo, qué quieres recomendar. Pues he estado viendo varias cosillas, me aventé un maratón de The Boys. ¿La serie? La serie. ¿Ya listo para la segunda temporada? Sí. Tengo que decir que yo sí leí los primeros, creo, 30 números de 70 y tantos que son. Sí. Me gusta cómo lo manejaron. Creo que sí le dan otro rumbo, pero siguen siendo fiel a la idea del cómic, que es qué pasaría si en verdad hubiera humanos con superpoderes. Sí, es una serie que me gustó. Es bastante cómica, un humor bastante negro, pero tiene también comentarios social interesante, como mucho sobre mercadotecnia, sobre política, sí. Y pues mucho de los movimientos sociales como del abuso, ¿no? Tristemente. Pero es una serie entretenida. Ya se acerca la segunda temporada. Sí. Fíjate que lo único que no me gusta de esa serie es que me da hueva visualmente. No me gusta que la fotografía está medio saturada. Sí, está casi muy uniforme el color. Ajá. Sí, o sea, me gusta la serie, pero sí como que la veo y digo, ¡ay, qué hueva! Pero me emociona la segunda temporada. Pues bueno, yo vengo a recomendarles canales de YouTube que creo que celebran también la cultura popular. Creo que han sido de las cosas que me han sacado del hoyo en la cuarentena. Y creo que pues mucho contenido va a estar también ya llegando a plataformas como YouTube, ¿no? Donde pues los creadores ahora somos nosotros, y que también marcas y empresas grandes pues ya también lo ven como un medio interesante, ¿no? Que bueno, es algo de lo que hablaremos más adelante en este episodio. Pero, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta comer? Supongo que sí, porque creo que a todos nos gusta comer. Y te gustan las películas, pues te quiero recomendar ampliamente el canal de Binging with Babish, canal de el chef Andrew Rea, quien, originario de Nueva York, recrea platillos de películas, series y caricaturas. Órale. Y los crea de una forma que sí sea como comestible, de que sean fieles a la imagen. Y si saben mal, este güey las recrea para que sepan bien, o las modifica para que estén cool, ¿no? Y hay una infinidad de cosas, ¿no? ¿Quieres hacer tus cangreburgers de colores? Ahí puedes ver. ¿Quieres hacer platillos de Hora de Aventura, de Regular Show, de las películas de... Me parece que hay uno de Miyazaki. Cualquier pendejada que hayas visto en cualquier película, por lo más pendejo que sea. Estaría bien perro el sándwich de la muerte de Regular Show. Güey. Sí, y sí con el outfit, güey. A mí ahorita nomás me falta el mullet, las patillas y creo que era una camisa de resaque si no te morías, ¿no? O algo así. Güey, de hecho eso sí lo vi y... Sí.
Y creo que era que tenía carne así de todo, ¿no? Sí, de que tenía un chingo de Güey, le cosas, puso güey. compró carne de venado, carne de serpiente y que era un asco, güey. Pero no sé, neta, recrea un chingo de cosas muy, muy cool. Hasta hizo un episodio sobre Red Dead Redemption 2, que el güey cocina carne de oso y hace como un caldo. Un estofado. Pero, un estofado, pero lo hace de verdad en la intemperie, así con su fogata y todo el pedo. Perro. Es un canal muy entretenido, ese güey, Sí. neta, es una verga. También tiene como... todo lo enfoca como a recrear cosas de películas, pero también ya tiene como secciones de... Les voy a enseñar a cocinar bien desde el inicio. Sí. Que yo recomiendo ampliamente. Pero bueno, no sé, algo más que quieras decir antes de ya Sí, darle? también me aventé un maratón de Doom Patrol. ¿La serie? Sí, la serie. Y, güey, está bien perra. Ya voy en la segunda temporada, episodio número 1. La neta está muy chida, güey, porque como ya había yo hablado de la Doom Patrol en el episodio de los X-Men, Sí. güey, tiene un desarrollo de personajes muy chido, güey. Son personajes muy creepy, güey. También los villanos son muy creepy. Está bien perra, güey. Creo que es muy fiel a los primeros trabajos del cómic. También creo que retoma ciertas cosas del trabajo que hizo Grant Morrison. Uh-huh. Y está muy chida. No sé si le van a seguir. Hasta ahorita son 2 temporadas. Y se me hizo muy perra. También quería recomendar un canal de YouTube que se llama Letras Libres, que es de Fernanda Solórzano, que es una crítica de cine. Y hace pues varios como videoanálisis, reviews de ciertas películas. La mayoría están enfocadas como en cine independiente, cine internacional. Y la neta está muy chido el contenido que hace. Y ya es lo que iba a recomendar, creo. Hoy andamos muy de recomendadores. Ajá. Sí, ahora sí he podido ver más cosas. Pues mira, yo de cultura popular, pues qué les puedo decir, no he visto gran cosa, pero les puedo decir de que escuchen el podcast de la magia del caos de Islín Derbez, pero eso creo que no es espacio para este podcast. Sí. Pero bueno, ya vamos le dando, Okay. Ok, ya les planteamos en un inicio que pues todo este pedo está cambiando todo como lo conocemos. Las cosas van a seguir cambiando, hemos estado escuchando de cómo muchas producciones se frenaron, muchas películas no se estrenaron este año, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con la industria del cine. Uh-huh. Pero creo que algo interesante es pensar también en qué historias vamos a contar después de esto. Uh-huh. El cine, creo que como cualquier producto artístico, es una manifestación cultural de la realidad, ¿no? Ajá. Uh-huh. En el cine o en el arte pues expresamos las cosas que sentimos, y las cosas que sentimos pues están directamente relacionadas a las cosas que estamos viviendo. Desde que el cine se inventa ha habido como, pues podemos decir que ha habido ciertas tendencias, ciertos patrones en qué tipo de historias se han ido contando de acuerdo a pues las cosas que han sucedido históricamente. Uh-huh. A mí me gusta pensarlo de que cuando el cine llegó para cambiar al mundo, Uh-huh. Pero que también el mundo ha ido cambiando el cine desde que inicia. En algún punto de mi vida que di un taller sobre cine, abordé todo esto y me gustaría retomarlo. Saludos a las personas que estaban inscritas y Uh-huh. alguna vez fueron al taller y escuchan este podcast, pues Saludos. se lo pueden saltar. O quédense y porque lo interesante es, yo en ese momento hablaba desde que inicia el cine hasta la década del 2010, de cómo estaban las cosas, pero no nos habíamos preguntado, o al menos yo no me había preguntado de que qué va a pasar en esta década del 2020, Uh-huh. que vamos iniciando mal. Empezamos con todo, güey. Así es, empezamos así de luciéndonos. Sí, güey. Pero primero creo que sería interesante ver cómo el cine ha cambiado a lo largo del mundo, Uh-huh. y también cómo el cine ha podido cambiar, ha tenido el poder de cambiar al mundo. Y veamos, o pensemos al final tú y yo, Peter, qué pedo, qué pasará esta década. Uh-huh. Pues primero que nada hay que retomar que
o empezar desde cuándo inicia el cine, ¿no? El cine se inventa a finales del siglo XIX, allá en el 1896, creo, ¿no? Que bueno, hay distintas historias, hay quienes se le atribuyen la invención del cine a los hermanos Lumière, hay quien se lo atribuye a Alva Edison en Estados Unidos, ambos estuvieron desarrollando el equipo de la cámara fotográfica o la cámara de video simultáneamente, ¿no? Y bueno, el cine como tal no empieza como una manifestación artística, empieza como un desarrollo tecnológico que realmente es una ilusión. Ustedes ya deben de saber que pues realmente el video como tal o las imágenes que se mueven no existen, es una ilusión de imágenes fijas pues yuxtapuestas y presentadas en una velocidad tan rápida que simulan el movimiento, ¿no? Es una simple ilusión, como cuando escribías en tus cuadernos en la esquinita, haces como alguna caricatura y luego la dejabas ir y se movía. Ajá, exactamente así funciona pues el cine, ¿no? Cuando inicia pues es como una maravilla tecnológica, la gente se que saca de pedo de que no mames, las imágenes se mueven, existe esta leyenda urbana de que la primera proyección de una película es la llegada de un tren en París y que la gente se escamó de que no mames, se va a salir de la pantalla y nos va a atropellar, ¿no? Que suena como ridículo, pero es importante saber que era la primera vez que la gente veía algo así. Ajá, o sea, nosotros hemos vivido con el cine desde que nacemos, entonces no nos tocó este periodo de, cabrón, ¿qué es esto? Pero bueno, en sus inicios nada más era como una atracción de circo, se dedicaba nada más a documentar la realidad, hasta que iniciando pues ya la década de 1900, o empezando ya el siglo XX, algunos artistas, entre ellos Georges Méliès, para quienes hayan visto la película de La invención de Hugo Cabret, este mago que empieza a hacer cine de ficción con efectos especiales, con esta clásica película de El viaje a la luna, ¿no? Que ese es como... Siempre se le atribuye a Georges Méliès que, ay, sí, este güey inventó el cine de ficción y todo ese pedo. Realmente no fue así. La primera en hacerlo fue una mujer, que creo que es importante mencionarlo, que es Alice Guy Blaché, quien también ya hacía, pues, contaba historias mediante pues, películas, ¿no? Creo que es importante detectar como ese momento en el que el cine deja de ser nada más como una atracción tecnológica, un show, a convertirse en un medio de expresión. ¿A ti qué se te hubiera ocurrido hacer con una cámara al inicio, güey? Rayos. Así como novedad. Rayos, no sé. O ¿tú puedes imaginarte un mundo en el que no existiera el cine, güey? Que fuera como algo nuevo. No. No, pero recuerdo que de los primeros como trabajos que empezaron a hacer fueron relacionados a la ciencia. No sé si te acuerdas de unas secuencias de... No me acuerdo quién las grabó. De personas y animales moviéndose. Todo con fines como científicos. Y yo creo que si yo hubiera vivido en esos años, creo que hubiera empezado a hacerlo como especie documental. O sea, creo que es lo primero que se me hubiera ocurrido, como capturar lo cotidiano. Pues efectivamente eso es lo que se hacía. Grababan hacia la gente. Pues mira, literalmente son como las historias de Instagram hoy en día, güey. Subes cualquier pendejada sin ningún valor narrativo, pero pues ahí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque pues, el ser humano es egocéntrico y tenemos que estar informando lo que hacemos todos los días. Así es. Y tenemos que dejar un registro. Pero afortunadamente alguien dijo de que, ok, podemos contar historias, puedo contar cosas más profundas. Y por eso hacemos un podcast sobre eso, porque pues también nos mueve. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que existe
este mundo que no existía el cine, llega el cine, y hoy en día ya conocemos que, sí existe un lenguaje audiovisual, de que la edición y este pedo, pero tenemos que comprender que al inicio eso no existía, era un medio o un arte que apenas estaba desarrollando, no había bases, no había un lenguaje bien definido, que ya lo hablábamos con Jack Kirby, que también este güey cambió el lenguaje visual del cómic, porque era un arte que apenas estaba desarrollando. Y en el cine sucede lo mismo. Ya en la década de 1910 llegaba este director que todos le atribuyen a él la creación de las bases del lenguaje audiovisual, llamado D.W. Griffith. No sé si lo has escuchado. ¿Era un americano? Sí, era un americano. De una película bien racista, ¿no? Efectivamente, su pues mayor éxito y lo que muchos consideran como esta increíble película que vino a cambiar el mundo, que se llama El nacimiento de una nación, que si vieron la película de Black Klansman, tiene mucho, aparece ahí, que es una película que habla de la guerra civil, ¿no? La guerra civil gringa, pero pues tiene todas estas connotaciones racistas por cómo representan a la gente negra. Muchos actores que hicieron blackface, y además de que representan a los negros como estúpidos y como sucios y como violadores y cosas así, ¿no? Pero es una película que dura 3 horas, que la pueden ver en YouTube, pero no pierdan el tiempo, de verdad. No. Yo la vi y fue como, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, ok, tiene su valor histórico, pero y no digo nada más porque sea racista, de verdad, a mí sí me es una película aburrida, debo decirlo. Pero, lo mismo que les digo es, a mí me parece importantísimo resaltar que el cine también tiene el poder de cambiar al mundo. Porque esa película cambió al mundo de alguna forma. Esa película inspiró a mucha gente. Porque algo que no les decimos del nacimiento de una nación es que los héroes de esta película es el mismísimo Ku Klux Klan. No. Y esta película, pues de verdad promovió la filosofía del Ku Klux Klan, porque es una película que ellos exhiben de forma que probablemente no era la intención de Griffith, porque de un año después saca una película llamada Tolerancia, donde resalta las virtudes del ser humano, ¿no? Pero, pues, el nacimiento de una nación que incluso fue exhibida en la Casa Blanca en algún momento, causó, pues, la muerte de mucha gente, pues, afroamericana, ¿no? Tristemente. Que también eso es importante, saber que el cine puede influir de forma positiva tanto como negativa, o el arte a fin de cuentas, ¿no? Puede influir en las personas somos las que actuamos. No hay que culpar también de todo el arte, ¿no? Pero, al mismo tiempo que se estaba desarrollando un arte o un medio, también se está desarrollando una industria donde empiezan a aparecer, pues, o empiezan a trabajar algunos de los actores más reconocidos en la historia, como Charlie Chaplin, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que este medio se estuvo desarrollando, se estaba conociendo sobre la edición, sobre cómo podemos usar la cámara y las imágenes para contar historias. Todo iba muy bien en los 1910. Todo parecía increíble hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial, que pues es como el primer conflicto global de gran escala, que pues también cambia el mundo para siempre, ¿no? Sabemos que todo el pedo en Europa cambia, y eso también trae consecuencias para los 1920. Tenemos un mundo que se está recuperando pues de esta guerra, países que quedaron en ruinas, mucha gente que murió, y luego a eso súmale que en Estados Unidos pues cae la Gran Depresión, ¿no? A finales de... La Gran Depresión siempre cae en los 20. Sí, güey. Coincidencia, no lo creo. Y bueno, en los 1920 también podemos ver cómo ya las historias empiezan a narrar las cosas que estaban sintiendo la gente. Tenemos películas como Nosferatu, que Nosferatu en realidad es una película de Alemania, de 1921, me parece.
Que nos cuenta la historia de el conde Orlok, de cómo llega a una ciudad, que esta ciudad también está pues en ruinas, está sufriendo gente muere de peste, que pues esa era la realidad, mucha gente estaba muriendo por enfermedades a causa de pues las pobres condiciones en las que queda Alemania en ese entonces, y vemos de cómo este tipo de situaciones, de realidades se empiezan a representar pues en las películas, en las historias. Incluso surge todo este movimiento llamado el expresionismo alemán, donde nos presentaban como vidas oscuras y tristes, que pues era lo que estaban sintiendo en Alemania, ¿no? Sí, de hecho, pues de ahí el más claro ejemplo pues es el cine bélico, que vemos mucho, o sea, creo que pasó más después de la Segunda Guerra Mundial, ya que hay muchas películas que hablan sobre la guerra. Y ahorita una que se me viene a la mente es la de Come and See, creo que es soviética, ¿no? Bueno, en aquel entonces era la Unión Soviética. Y vemos muchas historias que tratan sobre la guerra, y no principalmente como de los soldados o cierto heroísmo que se quería plasmar, sino como todo el desastre y todo lo que pues dejó, ¿no? Como todas las experiencias que vivieron los ciudadanos de cada país. Sí, también los rusos tienen muchas películas de cine bélico, como El acorazado Potemkin, que también es como de 1925, y también los soviéticos empiezan a jugar mucho siguen desarrollando el lenguaje audiovisual, ¿no? Sí. Ellos se les considera como los maestros del montaje, ¿no? De cómo, usando la edición, de yuxtaponer ciertas imágenes a cierto ritmo, generaba distintas emociones, ¿no? Que para los que en algún punto estudian cine o han estudiado algo de pues de medios audiovisuales, existe llamado el efecto Kuleshov, que también pues es desarrollado pues en la Unión Soviética, ¿no? De cómo entendemos ciertas cosas dependiendo de cómo veas las imágenes. Ajá. Sí. Y uno de los principales artistas de esa época en la Unión Soviética pues era Sergei Eisenstein, que hablaremos un poco de él más adelante. Pero pues también les decimos que en Estados Unidos pues la estaban pasando mal con la Gran Depresión, mucha gente no tenía trabajo, y mucha gente empieza a ir al cine como un medio de escape pues de su realidad, ¿no? Que es algo que ahorita no tenemos nosotros. Sí. O sea, podemos ver cosas en Netflix y lo que sea, pero pues el cine empieza a despegar en Estados Unidos en los años 20 porque era un método de pensar en otras cosas y escapar de nuestra horrible realidad. Y seguiría evolucionando el cine porque no solo se está desarrollando el lenguaje, sino que la tecnología todavía está desarrollándose. Ya que en 1927 empiezan a llegar también las primeras películas con sonido, que ahora sí complementaba la experiencia del cine como un medio audiovisual, porque antes nada más era pues visual. La música que había era en vivo porque no sabíamos cómo ponerle sonido, ¿no? No había diálogos. Y en Estados Unidos estrenan El cantante de jazz, que es la primera película con sonido, que también para nosotros hoy pensar en un mundo de películas sin sonido es... Sí, es casi inconcebible. Como que no lo podemos pensar. Sí. Pero bueno, llegamos ya a los años 30, donde parece que las cosas se están pues arreglando, ¿no? Ya tenemos un medio más completo con sonido e imagen, pues ya algunos países pues ya habíamos superado la posguerra. Estados Unidos también ya se recuperaba de la Gran Depresión, parecía que todo volvía a la normalidad, y todavía esto crece más porque empieza a llegar ya el cine a color, el famoso Technicolor, y pues aquí es donde empezamos a hablar también pues de representar cosas de
no solo nuestras realidades, sino las cosas que soñamos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en Estados Unidos se populariza mucho el género de terror, todos los famosos monstruos de Universal, Ujú. donde tenemos a Frankenstein, bueno, al monstruo de Frankenstein, a Drácula, al Hombre Invisible, todas estas películas que como que quisieron recrear ahora en este nuevo universo, Sí, que parece que está fracasando. que no le salió. Y empiezan a crearse ya los primeros clásicos del cine que seguramente los has escuchado aunque no los hayas visto. Ujú. Películas como El Mago de Oz o Lo que el viento se llevó, Ujú. que pues son películas que ya tienen un valor histórico impresionante, ¿no? Y ya eran películas a color y con sonido, ¿no? También, hay que mencionar que pues ya existía la animación en los años 30. Ujú. Creo que a veces como que no concebimos eso. ¿Sabes cuál es la primera película animada que sale así como súper conocida? Rayos. Me acuerdo que de las primeras eran de animales, güey. Pero no, creo que eran aves. Pero Pues mira, hay una ahorita película no. de los años 30 que todos hemos visto, Ujú. que es Blancanieves Ujú. y los siete enanos. O sea, Disney ya estaba haciendo animación y son películas que no sé si todavía los niños de hoy las vean, pero al menos Ujú. creo que tú y yo sí nos tocó verla Sí, todavía, güey, yo ¿no? me chuté todas las princesas, güey. De hecho, soy muy fan de la animación, güey. Sí, mucha Y gente creo que se ha dado cuenta. sí, siempre hablas de dibujitos, güey. Sí. Sí. Eh, y bueno, parecía que ya se estaba creando una industria, ya existía Hollywood como tal, ya existía ya empezaba a existir este sistema de estrellas y de una industria ya bien definida. Ujú. E incluso en México ya empezamos a hacer cine nosotros también. No nos Sí, empezamos a quedar atrás. estamos ahorita en los 30, ¿verdad? Ajá. Sí. Si recuerdan al señor Sergei Eisenstein que les mencionaba, ese güey llega aquí a México y Sí. como que nos da una cátedra de cómo hacer cine. Sí, de hecho ahorita me acordé que, pues gracias a que, no quiero decir que fue como de las cosas buenas que pasó de la guerra, ¿verdad? Porque hubo muchos refugiados, de guerra y entre ellos había muchos, cineastas y artistas que de hecho pues terminaban exiliándose ya sea por la guerra o porque su gobierno estaba en contra de ellos pues por sus puntos de vista que expresaban en sus obras. Sí, claro, por lo mismo que decíamos, de que el cine estaba adquiriendo un poder de cambiar Sí. al mundo, de influir sobre las personas, de presentar ciertos puntos de vista. Y creo que eso es algo que nunca tenemos que perder de vista, pues, del cine. Más las personas que, pues, nos queremos dedicar a eso, ¿no? Sí. Adicional a esto, digo, ya empieza a haber cine en México, por parte de Sergei Eisenstein. Ya había gente que hacía cosas aquí, Sí. pero este men llega como a enseñar qué pedo. Trabaja junto a el Indio Fernández y pues le enseña a hacer películas, ¿no? Y parece que todo va bien, parece que las cosas van muy cool, Ujú. pero nunca Sí. las sacan así las cosas. Los antiguos demonios regresan. Así es. ¿Por qué? Pues llega la secuela de la Sí, Guerra la Mundial. secuela. Y a finales de los años 30 Siempre la secuela. empezamos Sí. ya con el conflicto que muchos pues sufrieron, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial y también esto cambia el mundo completamente porque es muchísimo más grande que la primera y esto afecta de muchas maneras porque en ese entonces, ahora sí el cine no era prioridad. Ujú. Muchos estaban enfocándose en esta No guerra. ser invadidos. Ajá. Sí. Y pues sobre todo porque Estados Unidos, que era pues la industria más fuerte de cine, Sí. pues participa en la Segunda Guerra Mundial. Muchos actores, muchos directores, pues viajan a Europa para pelear en la guerra, ¿no? Ujú. Incluso a muchos, hay muchos artistas sufrieron críticas por no haberse ido. Sí, pues ya es en el último episodio bueno, el anterior el de Jackie Kirby, pues también lo mandaron a la guerra, güey. Sí, y obviamente pues eso frenó mucho también la industria. Se dejaron de hacer películas y
pues más bien lo que se hacía de cine era con fines propagandísticos. Ajá, propagandísticos, de que únete al ejército gringo y madres así, ¿no? El patriotismo y todo eso. Claro, y también es importante resaltar que ahí es donde empieza lo que muchos llaman ya la época de oro del cine mexicano. Porque por lo mismo de que no se estaba haciendo cine en Estados Unidos, pues México, como fuimos culos y no participamos, afortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a hacer aquí más cine de calidad, ¿no? Sí. Ya con clásicos como ahí está el detalle, con Cantinflas o Nosotros los Pobres. Pero también muchos artistas empiezan a presentar sus puntos políticos, ¿no? Tenemos este gran ejemplo del Gran Dictador en los años 40. ¿Lo has visto? No. El Gran Dictador es esta película de Charlie Chaplin, donde él interpreta a una parodia de Hitler. Sí. No lo interpreta él como tal. Digo, creo que tuvo más valor Taika Waititi, que sí interpreta directamente a Adolf Hitler. Pero sí, es esta película del Gran Dictador donde Chaplin llega a burlarse de él y de una forma cómica también nos habla de qué verga estaba haciendo Hitler con el mundo, ¿no? Tiene esta escena tan icónica donde está jugando con un globo terráqueo. No sé si lo has visto, que está bailando con él. Que se le pone encima y empieza a dar vueltas. Está jugando con él. Entonces lo estoy confundiendo con Matilda. Y también salen ya clásicos del cine, como Ciudadano Kane, que muchos consideran ya la mejor película de la historia. Sí, es que, bueno, ahí al menos no la he visto, pero he visto todos sus análisis sobre la innovación en la fotografía y la neta, pues sí, para ese tiempo sí estaba proponiendo como que cosas que no se estaban viendo en aquellos tiempos. Sí, y como te digo, la visión de la gente cambió mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fueron muchos más países involucrados que se vieron afectados por esto. También surgen movimientos como en Italia, el neorrealismo italiano. Se explota más en los 50s, pero pues podemos decir que empieza desde los 40s. Que Italia, al ser pues derrotados en la Segunda Guerra Mundial, que quedan en ruinas, la industria también empieza a morir porque no hay dinero para hacer películas, no hay estudios, y surge este llamado neorrealismo italiano, donde empiezan a contar historias pues grabadas en escenarios destruidos, ¿no? en escenarios reales, en la calle. Y a contar historias más sencillas, más humanas, de gente pues de calle, ¿no? O sea, gente que también que no pagaban actores, sino usaban a gente pues de la calle, gente como tú o como yo, para contar historias más humanas y no tan melodramáticas, tal vez, ¿no? No tan dramáticas, sino más bien representar de verdad qué era lo que estaba viviendo la gente. Películas como El ladrón de bicicletas, que pues, nos cuenta la historia de un men que no tiene trabajo y consigue este empleo de pegar como propaganda en las calles, en su bici, y le roban la bici, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Y también en los años 40, pues al no haber tanta infraestructura de la industria como para estar grabando, no había actores, no había tanta gente, pues también explota la animación, que pues no requiere menos gente. No le quito mérito, sino pero que es más fácil de producir. Por así decirlo. Y salen ya películas como Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, todas películas que nos han hecho chillar, ¿no? Y bueno, pues podemos ver cómo en los años 40 se seguían presentando este tipo de visiones también como durante la guerra y también después de la guerra, ¿no? Pero bueno, ya dejaríamos la Segunda Guerra atrás y llegarían los años 50.
que los años 50 también cambia mucho el cine porque llega un invento. ¿Sabes qué es? Ay, no me acuerdo. Pues la increíble televisión, paps. Ah, Muchos creían que la televisión iba a llegar a destruir la industria cinematográfica 50. porque pues ya no tenías que ir a un cine, ahora tenías entretenimiento en tu casa, Ujú. desde la comodidad de tu hogar. Y esto cambia mucho la industria porque ahora ya no solo se producen películas, se empiezan a producir series. Ujú. Entonces se dan mucho estas producciones muy grandes, de producciones épicas para llamar la atención de la gente e ir a salas, ¿no? Ok, esto no lo voy a ver en televisión, entonces tenemos que ir a ver esta película. Que pues te estoy hablando de películas como Ben-Hur, o Los 10 Mandamientos, que eran así películas con sets increíbles y todo este pedo. También en los años 50 es donde explota la carrera de Alfred Hitchcock, que el amo del suspenso, que para mí saca sus mejores películas en ese periodo de tiempo, como Ventana Indiscreta, Vértigo, North by Northwest, Strangers on a Train. No sé, a ti qué tal. No sé cuál te gusta más de Hitchcock. Es que no he visto muchas, pero me pude aventar la de Vértigo, Psicosis, La Ventana Indiscreta. Esa me gustó mucho, güey. No sé, la siento así como súper surrealista, güey. No sé ¿La por Ventana qué. Indiscreta? Sí, güey. Sí, aparte que tiene un manejo de cámara muy chido. Que también vemos que la cámara nunca sale de esa habitación, que es algo que se me hizo como muy cabrón, pues, porque es una historia que se desarrolla en un mismo lugar, que no pasa fuera de ahí. O sea, ves lo que pasa afuera, pues, pero tú como espectador no puedes ir más allá de lo que ve el protagonista. Pues, para los que se preguntan de qué verga es La Ventana Indiscreta, pues les contamos rápidamente. Es esta película realizada por James Stewart, quien es un fotógrafo. Bueno, o era Es un como, men que le dan una cámara. ajá, era como detective o algo así, ¿no? Sí, pero tiene un accidente que se rompe las piernas. Ajá, tiene como Un una yeso. pierna fracturada. Y pues tiene que estar en su casa, no puede salir, está en silla de ruedas, entonces pues ¿Qué haces, no? se le hace fácil pues ponerse ahí en su ventana y estar viendo con su cámara a sus vecinos, ¿no? Sí. Y mientras los ve se da cuenta de, o empieza a sospechar que uno de sus vecinos puede ser un asesino. Sí. Muy buena película. También algo interesante que hay que mencionar de esa época es el sistema de censura que había. Porque había muchas cosas que no se podían presentar en películas, como el sexo, la violencia. Y Alfred Hitchcock, quien era acá como, era un pilluelo, intentaba darle la vuelta a este sistema de censura para presentar sus cosas. Encontrar los huecos, ¿no? Ajá, los vacíos legales. Sí. Y por eso muchos le llaman el amo del suspenso, porque podía hacernos imaginar cosas muy violentas sin tener que mostrárnoslas. Porque él sabía manejar muy bien a la audiencia con lo que no veía, ¿no? Sí. Que es importante saber este rollo del sistema de censura, porque también limitaba a muchos artistas y por eso muchas historias no se podían contar. Ajá. Pero eso será muy importante para después. Otra cosa que también fue muy característica de los años 50, que son secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es después de que... Ok, después de que termina esta guerra, mucha gente pues ahora crece con el miedo de ser invadidos. Porque ya lo vivieron una vez. Por lo tanto... Bueno, creo que 2 veces, ¿no? Para algunos países. Sí. Por lo tanto, también empiezan a crearse estas películas de invasiones. Sobre todo como en el ámbito de la ciencia ficción. Sí. Que tenemos películas como La Guerra de los Mundos, El día que la Tierra se detuvo, La Cosa. No la versión de John Carpenter, sino la anterior. Pero ese miedo que tenía la gente de ser invadidos por alguien ajeno, que viniera como a colonizar, se veía reflejado por medio de alienígenas. Sí. También, por ejemplo, en Japón, que después de sufrir un bombardeo inhumano en Nagasaki y en Hiroshima,
crece este miedo como por las armas nucleares y por Sí. eso en los 50 aparecen estas películas como Godzilla, Godzilla. que son las respuestas de la naturaleza hacia la crisis nuclear, ¿no? Ujú. Que nuevamente, ¿por qué pasan esas películas en Japón? Porque ellos son los que vivieron, ¿no? Sí. Este tipo de cosas. Y también en el cine japonés por ahí se empieza a desarrollar Akira Kurosawa, uno de los cineastas más importantes de la época, ¿no? Pero bueno, Peter, ya nos estamos acercando a los años 60, que sabemos que esa es una época oscura. Sí. Tenemos la guerra de Vietnam, tenemos la Guerra Fría. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que impacta el cine? No, es que sí impacta. Creo que ya lo hemos platicado antes. Creo que los 60, 70 también fueron años difíciles. Y bueno, ya lo había platicado cuando hablamos de la película Akira. De cómo Otomo pues estuvo influenciado por todo ese cambio que hubo en Japón después de la guerra, que pues estaba saliendo de todos los problemas que tuvieron económicos, de reconstrucción del país, toda esa pérdida de identidad que estaban sufriendo, y lo vemos reflejado pues en sus obras, que lo que es de los referentes del cyberpunk, que es Akira. Y creo que igual que él, muchos otros cineastas o artistas pues proyectaron eso en sus obras. Sí, también, mira, en los 60s es cuando ya... Pues mira, yo supongo que también el resultado de todas las cosas violentas que estaban pasando en el mundo, este sistema de censura empieza a caer poco a poco. Sí. Por ejemplo, tenemos Psicosis, que es de los años 60. Que, mira, nuevamente Hitchcock nos muestra imágenes muy violentas de una mujer acuchillada en una bañera, pero nunca vemos cómo sucede. Nada más vemos como la sangre corriendo en la bañera, ¿no? Pero sí, los años 60, con este pedo de la Guerra Fría, que es cuando pues empieza toda esta incertidumbre de los espías y todo este rollo. Pues también nos trae muchas películas sobre espías, ¿no? Ahí empieza James Bond. Sí, el James. También tenemos películas como Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, que ya habíamos hablado un poco de él en el episodio de Stanley Kubrick. Y también, por ejemplo, tenemos 2001, Odisea en el espacio, a finales de los 60, que también nos hablaba de todo este rollo de la carrera espacial, de a dónde íbamos a ir como humanidad. Que nuevamente estamos viendo representado en pantalla las cosas que se están viviendo. Sí. También por ahí empiezan a surgir los westerns. El spaghetti western en Italia. Sí. Clint Eastwood como esta gran figura. Sí. Pero bueno, ya en los años 70, pues todo se fue a la verga. Sí. Los años 70, ahora sí estamos viviendo bueno, no nosotros, pero la humanidad vivía ya las secuelas de Vietnam. Sí. Y yo creo que Vietnam fue un suceso que cambió para siempre la cultura americana. Ya hemos hablado en varios episodios de toda esta contracultura de los hippies, de el uso de drogas, la música, toda la gente que regresó pues dañada de esta guerra, que empiezan a aparecer también asesinos seriales. Sí. La violencia explotaba por todas estas desigualdades sociales. Y esto también se ve en el cine, porque en los años 70 es cuando por fin cae esa censura. Sí, de hecho ya ahí empieza a haber un chingo de películas violentas. Sí, güey. Claro, o sea, y muchas que representaban todo ese daño que causó Vietnam, ¿no? Taxi Driver, tenemos también La Naranja Mecánica, que nos habla mucho de la ultraviolencia. Muchas películas pues sobre Vietnam, como Apocalipsis Ahora, Nacido 4 de... Sí, no, Nacido el 4 de julio ya es más nueva. Sí es de Vietnam, pero sí es de los 80s, creo. Pero también tenemos The Deer Hunter. Esa la he querido ver, güey. No, esa sí la vi. De hecho, la estoy confundiendo con otra. Esa es la de Al Pacino y Christopher Walken, ¿verdad? Y Robert De Niro. Soy el Robert De Niro.
No era... Al Pacino no, es de... pero sí sale Christopher Walken, ¿no? Ajá. Sí. Que tiene esta escena donde juegan a la ruleta rusa, güey, está bien intensa esa escena, güey. Y también, digo, hablando de la violencia, pues surgen películas como Halloween o La Masacre en Texas, Uh-huh. que, pues creo que también hablaba de esa parte como de los psicópatas, Uh-huh. los asesinos seriales, porque, por ejemplo, La Masacre en Texas, Leatherface, Uh-huh. pues está basado más o menos en Ed Gein, ¿no? Sí. Que no era un asesino en serie, pero Uh-huh. se le ha catalogado así, Sí. ¿no? También ya en los 70 surge ya por fin fenómeno de los blockbusters, que ya lo hablábamos en el primer episodio de Spoiler Alert, cada viernes no se lo pierdan, con Tiburón. Sí. También por ahí ya sale Star Wars, Alien. Empezamos a tener estas franquicias que surgen pues que muy queridas, ¿no? Uh-huh. Y ya después de los años 70, pues ya llegamos, que yo creo que es como, o sea, no viví en esa época, pero para mí suena como increíblemente cool, que son los años 80, que te diría no hubo ningún conflicto en los 80, claro que lo ha habido, el conflicto siempre ha estado ahí, pero creo que en los años 80 la industria empieza a crecer más, empiezan a contarnos más historias, y surgen todas estas franquicias que nos encantan, como las secuelas de Star Wars, Indiana Jones, Volver al Futuro. El cine de acción también se dispara. No sé, Ghostbusters, Terminator. ¿Qué es lo que más te gusta del cine ochentero? Kid también, ¿no? Sí. Vaya, pues casi todo lo que mencionaste. Pero yo creo que era todo ese como estilo visual que tenían las películas. Pues sí, la neta me gustó mucho Star Wars, güey. Crecí con Star Wars. Digo crecí, no salió cuando yo nací, pero ahí está. Pero sí, ya estaban ahí. Y no sé, creo que lo que más me gusta fue como todo ese rollo de ciencia ficción. Como ciencia ficción y acción que también tenía como mucha influencia japonesa, güey. Creo que es lo que más me gustaba. Siento que en los 80s no eran ya tan serias las cosas. Creo sí, que era como algo más amistoso. Ajá, o sea, claro, había sus cosas oscuras, pero también, pues, muchas cosas, sí, ya muy más a la ligera, sí, ¿no? ya si decides ir más para abajo, pues sí, ya. A mí me gustan muchísimo estas pelis de Howard Hughes. Obviamente, el club, Breakfast Club. Que, güey, el día que hablemos de The Breakfast Club se acaba este episodio. Sí. Se acaba el podcast. Wow. O sea, en 2 semanas no sale en la lista. Creo que esa es la mejor forma de acabar. Sí. Pero sí, The Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, 16 Candles, todo ese tipo de películas, ¿no? Sí. También ya empiezan a surgir, digo, la tecnología sigue avanzando, ya nos permiten los efectos digitales. Tron. No, me parece la primera película en usar efectos digitales de esa forma. Que es de... Ay, no me acuerdo. ¿Es de Spielberg o es de...? No tiene que ver Spielberg, pero es de Disney. Que por cierto, ya anunciaron la tercera parte de Tron con Jared Leto. Vaya. Creo que escuché que iban a estar otra vez los de Daft Punk. Pues ojalá, porque me parece uno de los soundtracks más vergas. Sí. O sea, la película está muy chida, pero visualmente dices, wow. Sí. Y un Jeff Bridges bien pinche horrible. Bien cara de bebé suero. Ajá. Pero bueno, ya llegando a los años 90, que pues donde empezamos a existir nosotros. Los años 90, creo que como más cambia la industria es que se dejan a un lado los grandes estudios y empiezan a tener popularidad o mucho éxito ciertas películas independientes que despegan la carrera de los directores más relevantes hoy en día. Tarantino es un ejemplo, David Fincher. O sea, Tarantino en los 90, pues Perros de Reserva, Pulp Fiction, David Fincher del Club de la Pelea, Seven. Tenemos la carrera de
pues de Steven Spielberg ya era grande, pero Ujú. pues Jurassic Park, empiezan a salir estos récords de las películas más taquilleras. Ujú. O sea, la industria estaba explotando porque ya había más medios para contar más historias. Sí. Y nos íbamos por grandes películas, pero también ya había espacio para el cine independiente, ¿no? Ujú. Por medio de los festivales, que creo que empiezan a surgir. Muchos festivales que empiezan a apoyar la exhibición y la distribución de, pues, de este cine. Ajá. Sí, pues también creo que ya en los 2000 empezaron ya a trabajar David Lynch, Darren Aronofsky, Jim Jarmusch. Sí, Pues ¿no? David Lynch es... según yo, Eraserhead es vieja, güey. Sí. Es de los 80s. Pero bueno, él empezó también como independiente, ¿no? Empezó Ajá. haciendo, bueno, trabajos para estudios acá muy perros, pero sí, me acuerdo que ya... Sí, pero más bien me refiero a que ya había más, había una exhibición más comercial del cine independiente, ¿no? Y claro que tenemos el renacimiento de Disney, que así le dicen, Ajá. que son todas esas películas que amamos de los 90, ¿no? Hércules, Mulan, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Tarzán. ¿Cuál es tu fav? Mulan, güey. Mulan es la... Ay, güey, es que sí estoy Sí. entre Mulan, pero también me gusta mucho Hércules y Tarzán. Sí. Ay, El No, Rey güey. León, güey, y Aladdin, Güey, me yo gustan no, mucho. no, yo sí no lo tengo que debatir, güey. Mulan es la verga. chida, güey. Ajá. Sí, la patrona, güey. Y bueno, también, en finales de los 90, la animación evoluciona todavía más y tenemos la primera película en 3D, Ajá. Toy Story, ¿no? Toy Story. Sí. Ujú. Que Que también siempre- es top, güey. Siempre está en el Ajá. core de esa película. no es de mis favoritas, pero Pero tiene tiene su su lugar, valor. güey. Sí. Igual, recuerdan que en el episodio 3, me parece, hablamos de cuando borraron accidentalmente Toy Story 2. Deberían de escucharlo. Vean, escuchen nuestros inicios, ¿no? Y bueno, ya en los 2000, pues vemos cómo esta industria cambia a ser franquicias, a como comida rápida, güey. O sea, una película cada 2 años, en Sí. chinga. Se vuelve un fenómeno este pedo del cine de superhéroes. Ujú. Marvel, principalmente con Spider-Man, X-Men. X-Men, Blade. Que creo que Blade. Es de los 90, pero no fue un Ajá. éxito así tan increíble. No, pero pero fue la Spider-Man primera. y X-Men fue Ujú. como otro pedo. Harry Potter también se volvió un fenómeno Ujú. cultural pasado de verga. Que ya fueron cosas que nos tocaron vivir a nosotros, ¿no? Sí, El también Señor de los Señor Anillos. de los Anillos. Parecía que ahora sí todo era posible, güey. Ujú. Todo era posible en los 2000. Sí. Que... Pues qué tristeza, güey, que ya no los dejamos atrás, ¿no? Sí. Llega Shrek. Shrek, güey. Deberíamos hacer un episodio de Shrek. Sí, güey. Pero sí, años 2000, podemos ver cómo se vuelve esta industria estúpidamente exitosa, güey. Sí. Y pues ustedes analicen de las películas que han visto. Pues sabemos que también el mundo cambió mucho después del el 11 de septiembre. Ujú. Cómo empieza a haber este pedo como del terrorismo. Sí. Incluso en el cine de acción también siempre podemos ver cómo los americanos a quienes ven como los malos, ¿no? Sí. En algún punto nos tocó a nosotros cuando estaba más lo del narco, Ujú. como 2000, finales de los 2000, Sí, 2010. Ujú. En algún punto eran los chinos, luego fueron los terroristas, Sí. los árabes, perdón, los rusos en todo el pedo de la Guerra Fría. Sí. Y es lo que se me hace interesante de ver cómo expresamos lo que vivimos y lo que Ujú. sentimos en su momento. En los 2010, pues creo que uno de los mayores cambios es la entrada de plataformas digitales Ujú. que cambia mucho la industria porque ya estamos cuestionándonos si el cine es el ir al cine, a las salas, Ujú. si sigue siendo como lo mejor. Ujú. Porque ya hay exhibición o sea, ya podemos ver películas demasiado grandes en Netflix, desde Sí. nuestro celular, desde nuestra laptop, nuestra tablet. No sé, Peter, ¿tú qué crees que
¿Tú crees que Netflix vino a hacerle un bien a la industria del cine? Pues yo creo que hasta cierto punto sí, porque también, o sea, no solo en Netflix, sino también en otras plataformas, creo que también es un buen lugar para cierto tipo de películas que no pueden competir o que no pueden estar en el nivel de grandes producciones, y creo que al menos dentro de esas plataformas tienen una posibilidad o oportunidad de proyección, y creo que ese es uno de los puntos buenos Pues sí, de creo las que plataformas. muchos artistas van a surgir por el apoyo de estas plataformas. Ujú. Muchos directores y realizadores ya bien consolidados los han apoyado. Digo, Sí. Guillermo del Toro va a ser Pinocho para Ujú. Netflix. The Irishman. Pues ¿Quién Roma también salió para Netflix. Ajá, que vemos ahorita como esta guerra de Sí, por que cuestiones. traen contra Netflix. Sí, y pues de verdad ha venido a cambiar el mundo. Pero ahora sí, Ujú. Peter, ya casi a la hora del episodio, Ajá. ¿qué nos depara en 2020? ¿Por qué? Hay muchos factores que hay que considerar. Número Ujú. uno, retomando lo de las plataformas digitales, Sí. que este es el punto donde pues más cabronas han estado. Sí. Eh, porque no podemos ir a las salas. Ujú. Estamos viviendo esta pandemia que no hemos ido al cine desde marzo. Digo, ya están reabriendo algunos, pero Ujú. vemos como todo lo que estaba planeado para este año no salió. Sí. Estamos viviendo esta cosa, pero por parejo en todo el mundo. Ujú. Casi todo el mundo. Sí. O sea, podríamos decir que, es que la Segunda Guerra Mundial pues afectó más a ciertos países. Por ejemplo, nosotros, pues qué. Sí. Pero este pedo lo estamos viviendo todos al mismo tiempo, de la misma forma, o Con más o ciertas menos. variaciones, ¿no? Sí, pero ¿qué Sí. crees que nos depare? Uy, güey, no sé. No, ¿ibas a decir algo? No, te escucho. Pues bueno, ya hemos estado viendo que pues sí ha afectado mucho, porque pues ya ves que tienen también mucho conflicto con las plataformas, como lo es Netflix. Y pues estamos viendo que muchos directores pues están viendo en esta situación difícil de qué va a pasar con al menos todo lo que iba a salir este año, que muchos pues a fuerzas quieren que las películas salgan en el cine, como es el caso de Christopher Nolan. Vemos otras películas que ya se resignaron a terminar en las plataformas, como Mulan. Sí. Y pues la verdad no sé qué vaya a pasar. Creo que las cosas están complicadas por el hecho de pues que tenemos este distanciamiento. Ajá. Y creo que vamos a ver historias más no tan como grandes producciones. Creo que pueden hacer producciones más como lo vimos en el caso de La Ventana Indiscreta. Uh-huh. Producciones ¿Con más que, contenidos? Ajá, con pues equipos más pequeños, con locaciones más pequeñas. La verdad no podría decirte qué es lo que va a pasar, porque cualquier cosa podría pasar. Sí, nadie sabe, güey. Sí. Porque ahorita mucha gente, pues muchos rodajes se interrumpieron, están viendo esto de que todos se ponen como en aislamiento 15 días y ya después se juntan. Sí. La industria va a cambiar mucho, pero también yo siento que algunos estudios van a ver como que, ok, pues no tenemos que estrenar todo en el cine. Quizá va a haber más confianza en las plataformas. Quizá la pandemia fue creada por Netflix, güey. El coronavirus fue Sí. de ahora sí, hijos de su puta madre. Ahora viene nuestro reinado. Ajá. Sí. Pero mira, güey, yo también algo que siento es que y si esto sucede, ¿dónde lo escuchó primero? En este podcast. Sí. Yo siento que no van a tardar en salir películas sobre el COVID-19. Sí, claro que no O sea, no va a tardar nada. O sea, ya estamos empezando. Creo que Sí. todos los que... un chingo de gente ya ha hecho esto de que
vamos a hacer un cortometraje sobre lo que se está en el aislamiento y Sí. eso. Ha habido muchos concursos al respecto, Ujú. pero muchas películas me imagino que van a empezar a hablar mucho sobre el aislamiento, sobre cuestiones sanitarias, Ujú. como la película de Contagion. Contacto, sí. Siento que si no lo habían hecho en ese momento, Sí. ahorita es como, la Sí, reestrenamos, papá. de hecho, esa salió también cuando reciente estaba lo del H1N1, ¿no? Sí, pero es que eso pues nomás lo vimos aquí. Sí. Y pues no mames, fueron como 3 semanas, un mes. Ujú. Ahorita ya vamos para medio año, güey. Sí, no. Y si bien nos va... Sí. O sea, todos creemos que en el 2021 todo va a estar bien. Ah, sí, no crean eso. Pero yo quiero creerlo. Ay. ¡Ah! Me está dando ansiedad, güey. Pero sí, muchas películas sobre aislamiento. Ujú. Estoy seguro de que van a empezar a darle... eh, a hablar sobre este giro del COVID, pero con otros géneros, ¿no? Sí. De terror, de Ciencia ficción, sí. ¿De qué manera? No sé, pero siento que es lo que vamos a estar viendo. Durante un buen rato, yo creo. Mira, yo creo que a partir de 2022, 23 es donde van a empezar a surgir estas A películas. surgir películas de la Tercera Guerra Mundial, güey. No. Sí, güey. Chale, güey. Pero sí, creo que va a haber muchas historias sobre esto. Ujú. Sobre las conexiones humanas, que creo que es lo que más hemos estado valorando en estos momentos. Sí. También creo que algo interesante es que, pues ahora como estuvo de moda esto del Zoom, Ujú. de que mucha gente se ha puesto en contacto con otras personas que, o sea, la tecnología estaba ahí, pero nunca la utilizamos como, hay que hacer videollamadas para Sí. hacer colaboraciones interesantes. Entonces creo que las relaciones que se han estado realizando justo ahora en este confinamiento Ujú. también van a ser colaboraciones que van a desarrollarse ya en proyectos a futuro. Y pues a ver qué sucede. Ujú. No sé, güey. ¿De qué es una película tú sobre el COVID? Rayos. Yo, pues de hecho, hasta lo he estado pensando y estaría chido no ponerlo así como tan literal, tan obvio, de, sí, la pandemia, sino como yo creo que exploraría en el terror o en el drama, metiéndole así como toques sobrenaturales. Creo que lo quisiera explorar por un lado que quede, digamos, oculto, de cierta manera. ¿Y tú crees que también empecemos a ver que en las películas usen cubrebocas las personas? Rayos. Porque No sé. fíjate Sí. que de las cosas que se me han hecho más raras ahorita en cuarentena es como que veo películas y veo de que ahí van en el camión sin cubrebocas, güey, qué Ujú. atrevidos. Sí. O sea, imagínate en el futuro, no digo en esta década inmediatamente, pero Ujú. cuando empieza a haber películas que fueron ambientadas en el 2020, Ujú. que van a tener que recrear esto, ¿no? Sí. Recrear esta gente usando cubrebocas, los pendejos tapetes que nunca tienen cloro en ningún establecimiento. Sí, que están secos. Ajá, güey. Sí. Pues yo creo que sí. O sea, creo que sería como algo esencial de que se tendría que plasmar así. Y Ajá. luego también imagínate, güey, o sea, nosotros vemos ahorita películas de, ay, así se vivió Vietnam, así se vivió la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y vemos cómo, bueno, aquí no tanto porque no ha habido gente como involucrada en esas guerras, pero Ujú. que ves gente mayor que dice, no, yo viví eso, Sí. y saben que así nos va a pasar, güey, cuando veamos Sí, este güey. pedo. No, hombre, en mis tiempos, 4 meses, más de 4 meses encerrados en las casas, no, tú qué vas a saber de sufrimiento, morro pendejo. Sí, güey, o Sí. sea, no babes. Sí. Pero, bueno, no sabemos qué va a pasar, son nuestras predicciones. ¿Crees que el cine siga siendo de la misma experiencia de ir? ¿O crees que acabe y se pase todo a lo digital? No lo sé, la verdad. Yo creo que si esto sigue así y se limita como la ida a los cines o toda esta estructura de experiencia, creo que si en algún momento te llegas a acostumbrar a no salir, creo que puede que se vaya a ir perdiendo y quede como esas
como ya lo habíamos platicado de lo de Blockbuster, Sí. que quede como en algo que se fue diluyendo poco a poco y pues hasta llegó a convertirse en otra cosa, entonces no sé si vaya Porque tenemos que decir que esto a pasar eso. es algo que lleva más de 100 años existiendo, güey, esta costumbre de ir al cine y este pedo. Sí. Pues también lo podemos ver como los autocinemas, que hasta cierto punto se perdió y creo que se está retomando otra vez a causa de esto. Entonces, tío, todo puede pasar y quién sabe, güey, algún día Pero a ti te gustaría... mi cine sea un búnker, güey. ¿A ti te gustaría volver a salas? Sí, creo que es una experiencia que la vives diferente, porque, bueno, yo puedo decir que yo sí como que escogía o decía, esta película sí la quiero ver en el cine, o esta no hay pedo que la ve en internet, o así. Y cuando iba al cine sí era porque quería vivir como esa experiencia de estar ahí sentado, todo el, pues, presenciar todos los arreglos de sonido, todo así súper grande, entonces... No, y es que también es la experiencia de que vas, tu boleto, Sí. tu asientito. Que vas al Oxxo, contrabandeas algo. Ajá, o si tienes dinero, pues unas palomitas. Sí. Dices, ahora sí denme el combo cuates, vengo bien lucido de No, dinero. güey, ¿te acuerdas de los últimos que fuimos de que compramos un puto combo que nos costó como 300 baros, güey? Sí, güey. O sea, no. también Cinépolis, te queremos mucho, te extrañamos pero mucho, te pasabas de verga. verga. Sí, no. Mira, yo lo extraño mucho, de verdad, pueden Sí. llamarme irresponsable, pero sí, yo no puedo esperar más para volver a salas. Porque de verdad es, güey, toda mi vida he ido a salas y ahí es donde he encontrado un espacio de paz Sí. que no tengo ahorita. No, entonces, pues esperemos que podamos volver a salas pronto, espero que no se pierda este modelo de negocios, pero pues ya veremos qué sucede. Sí. Pero nos interesa saber ustedes qué piensan, déjenos en comentarios qué historias creen que se van a contar a partir de lo que estamos viviendo, cómo va a cambiar la industria del cine. Díganos, por favor, queremos debatirlo, discutirlo. Y pues creo que con eso podemos cerrar este episodio. La misa ha terminado. Hemos recorrido más de 100 años de historia en poquito más de una hora. Pues con eso nos despedimos. Síganos en redes sociales, @nohaydesayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Hugo Rocha. Me encuentras como hrocha.v3 en Instagram. Y pues yo soy Peter, me pueden encontrar como Peter the Alien en Instagram y también como PedroJ.Figueroa. Y pues también los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Denle like, síganos en Spotify para que no se pierdan. Spoiler alert, este viernes que estaríamos hablando de Blade Runner 2049. Y pues nos escuchamos también la próxima semana con un tema de este caballero. Sí. Con eso nos despedimos. Bye.